Señor, estudiando tu palabra con mucha reverencia, con mucha atención, porque queremos llegar delante de ti con el pleno conocimiento. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, tomen sus lugares. Vamos a estudiar un tema muy importante esta mañana. Escuchen, por ahí alguien me envió un video donde se dice así: ¿y quién les engañó a los que defienden la vigencia de los 10 mandamientos? Que la ley está dividida en 2 partes. Pongan atención a lo que voy a escribir, lo que voy a decir, lo que me escribieron. ¿Y quién les engañaron a ustedes que la ley está dividida en 2 partes? La ley es una sola. ¿Han escuchado ese argumento o no? La ley es una y la ley no está dividida. Ahora, yo quiero que estudiemos este estudio, les va a servir bastante para que cuando vean en las redes sociales, muchísima gente que habla esto, lo hacen con un afán. Pero ustedes esta mañana van a tener este estudio y dicen así: eso que inventaron que la ley fue dividida en 2 son los adventistas del séptimo día, son los mesiánicos, los que guardan el sábado, ellos son los que inventaron esto. Los judíos no creían así. Y el argumento parece bueno, pero yo quiero que ustedes analicen conmigo puntos muy importantes. Primeramente, cuando ustedes van a los primeros 5 libros de la Biblia, porque ahí es donde están todas las leyes que Dios dio a su pueblo, ¿sí o no? Todas las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento. Es más, los judíos dividían la ley dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones: la ley, los profetas y los salmos. Ustedes no van a encontrar leyes en los profetas ni en los salmos. Van a encontrar las leyes en la Torá. La palabra Torá, que proviene del hebreo, cuyo significado significa instrucción, también se le llama el libro de la ley, pero genuinamente su nombre original es los libros de la instrucción, el libro donde Dios instruye, donde Él da instrucciones allí. ¿Ya? Lo que lo conocemos también como el Pentateuco, académicamente se lo menciona así, pero en el sentido original quiere decir el libro de la instrucción. Ahora, escúcheme bien. Ustedes van a encontrar que desde Génesis hasta Deuteronomios, el que da las leyes, ¿sabes quién es? Dios. Escúchame bien, ¿quién da las leyes? Dios. Moisés no pone pero ni un comino de ley. Moisés no pone ni un gramo de ley. Así que, sencillamente, Moisés no es el autor de ninguna de las leyes. Según los estudiosos bíblicos, los rabínicos, encierran a la ley, a todas las leyes que hay ahí, hacen una cuenta y cuyo número es de 613 mandamientos allí. Los 613 mandamientos que hay desde Génesis hasta Deuteronomios, ninguno fue puesto por Moisés, nada que ver. Hay 613 mandamientos que Dios los puso uno a uno. Es más, nosotros tenemos por ahí el archivo de las 613 leyes. Si alguien lo quiere, le pasamos. ¿Ya? Pero eso para que les quepe, para que no tengan ninguna duda. ¿Está claro? Ya. Y a esa ley se la conoce como la ley unidad, como la ley única. Es una sola ley, todo eso, los 613. Sí, en realidad es una ley toda. Así que cuando la gente dice, ¿y quién les engañó a ustedes que la ley se divide en 2? Es para los judíos, esto no sucedía. Claro, correcto. Esto para los judíos no sucedía así. Porque vamos a ver el tiempo que vivieron los judíos y vamos a ver el tiempo lo que vivieron la iglesia después de la muerte de Cristo. ¿Ya? A ver, de nuevo repito, los que dicen, los judíos no entendían que había 2 leyes, los judíos no entendían eso, para los judíos era una sola ley, correcto, es que los judíos vivieron en la época
antes de la muerte de ¿quién? De Cristo. Y los judíos que viven de la época después de la muerte de Cristo no tienen la misma idea de los judíos antes de la cruz. Y ahora les voy a explicar cuál es el detalle, cuál es el sentido. Miren, ve, primeramente, yo quiero que comprendamos una cosa muy importante. ¿Sí? Ustedes van a ver que aunque la ley es una, ¿sí? Hay ciertas cosas que enfocan. Yo les dije, por ejemplo, cuando ustedes van al libro de Deuteronomios 31, 24, ustedes van a ver que el que escribe el libro, un libro así, con leyes, ¿saben quién es? Moisés. ¿Por orden de quién? De Dios. Pero por alguna rara razón, cuando van a llegar a los 10 mandamientos, Dios no le permite escribir eso a Moisés. ¿Estoy siendo claro? Por alguna rara razón, Dios esos mandamientos lo escribe él. A pesar que Moisés los quiebra los primeros, Dios le llama a hacer una segunda tabla y le dice, sube de nuevo que volveré a escribir las mismas palabras que estaban en las leyes que tú quebraste. Y de alguna manera, Dios le dice a Moisés que lo que él ha escrito lo ponga dentro de o fuera del arca del pacto. Eso está en Deuteronomios 31, 26. Y Dios le dice, lo que yo he escrito, ponlo dentro del arca del pacto. Eso ustedes lo van a encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 4, el libro de Éxodo 40, 20. O sea, en sí van a encontrar que hay dos tipos de ley dentro de la única misma ley. La ley que escribe Moisés y la ley que escribe ¿quién? Dios. De los 613 mandamientos, solo 603 Moisés las escribe y 10 Dios no los permite escribir a Moisés. ¿Estoy siendo claro acá? Sí. Pero aunque todas estas leyes están en la Torah, ¿forman parte de una unidad? Sí. No vamos a discutir eso. ¿Estaban dentro de la misma ley? Sí. ¿Forman una sola ley? Sí, la Torah todo conforma. Los 603 y los 10 todo conforman una sola ley. ¿Sí? Y el judío no entendía que había dos tipos de ley. No, él no entendía eso. Él decía la ley y punto. Para él había una ley, sí. Porque ellos están viviendo antes de la cruz. ¿Estoy siendo claro acá? Entonces, mientras no llegue la cruz ni la muerte de Cristo, la ley toda es vigente. La ley es única. No hay dos leyes, una para uno para otro. No hay una sola ley para todos. ¿Estoy siendo claro? Ya. Ahora yo quiero que entiendan que aunque la ley es una, dentro de esa unidad de ley, Dios escribe una y Moisés escribe otra. Dios manda poner una dentro de su presencia, del arca del lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, la Shekinah, ahí la pone, por orden de Dios. Y la otra es puesta afuera. Una ley, escuchen bien, una ley es una ley que tiene que ver específicamente con mandamientos que ustedes lo van a ver después de la muerte de Cristo. Que esa ley generaliza un cumplimiento a las naciones. Y ciertas leyes de la ley que escribió Moisés no aplican para las naciones. Una es escrita en un libro, otra es escrita en piedra. ¿Estoy siendo claro hasta aquí? Ya. Ahora, el detalle es el siguiente. Los que dicen que la ley es una y que no había dos leyes, dicen lo siguiente. Eso que hay dos leyes es un invento de las iglesias que surgieron en el siglo XIX. No es un invento de las iglesias que surgieron en el siglo XIX. Y hoy día les voy a comprobar por qué. Primeramente, ustedes tienen que entender otro punto importante. ¿Existe una ley antes de que el hombre pecara? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existen leyes antes de que el hombre peque o no? Claro que sí. Hay leyes que existen antes de que el hombre pecara. Y hay leyes que aparecen después que el hombre peca. ¿Estoy siendo claro? Por ejemplo, mira, antes del pecado, ¿era necesario guardar la Pascua? No, ¿para qué?
La ley de la Pascua entra después del pecado y representa a Cristo. Y ahí es su culmino. Escuchen bien. Antes del pecado se tenía que celebrar la fiesta de las semanas, el Pentecostés. ¿Para qué? ¿Era la necesidad de la construcción de un templo? ¿El sumo sacerdote? ¿La tribu de Leví? ¿Sacrificios de animales? Antes del pecado no existían esas leyes. Esas leyes vienen a ser sombra del Mesías. Déjenme decirles que el templo viene a ser la sombra del verdadero templo. El sacerdote viene a ser la sombra del verdadero sumo sacerdote. Las ofrendas y sacrificios vienen a ser la mera sombra de Cristo. ¿Estoy siendo claro acá? Y al venir Él, todas esas leyes, ¿qué cosa? Quedan abrogadas. Entonces, cuando vamos al primer siglo, después de la muerte de Cristo, la iglesia comprende lo que no comprenden los judíos al principio. ¿Qué no entienden los judíos al principio? La ley es una, no está dividida. Pero cuando Cristo muere, ellos entienden que hay leyes de culmino en Cristo y que hay leyes que no culminan en Cristo. ¿Y sabes qué nombre le ponen ellos a esa ley que no culmina en Cristo? Le llaman la ley moral. ¿Y saben qué nombre le ponen ellos a la ley que sí caduca en Cristo? Le llaman las leyes ¿qué? Ceremoniales. Miren, la palabra ley moral y la palabra ley ceremonial no es un invento de la iglesia adventista. Yo escuché en ese comentario, a mí me escribían y me decían, tú no sabes que el que enseñó que había una ley moral y una ley ceremonial es un invento de los adventistas del séptimo día. Yo le dije, el gran detalle de ustedes es que hablan desde la ignorancia. Porque ustedes van a encontrar eso, lo van a encontrar desde el siglo I, no con el nombre, sino con la forma. Les voy a explicar de esta manera, miren. Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Les pregunto, ¿Pablo literalmente dice que Cristo ha venido a anular la ley o no? Yo les voy a mostrar que sí. Pablo literalmente dice que cuando Cristo murió se anuló la ley. ¿O no? A ver, les vuelvo a preguntar. Cuando ustedes leen a Pablo, Gálatas, Efesios, Colosenses, dice la Biblia que Cristo vino para anular la ley, ¿sí o no? Dice que sí. Pero el mismo Jesús dijo, mientras existe el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una iota de la ley caducará. Entonces yo tengo a Pablo en contradicción de Cristo y Cristo en contradicción de Pablo aparentemente. Yo no creo que ellos estén en contradicción, porque Cristo dice, mientras existe el cielo y la tierra, escúcheme bien, ni una jota, ni una tilde de la ley se anula. Y Pablo dice que en la muerte de Cristo se anulan muchas leyes, y lo voy a mencionar el texto. Pero miren, yo quiero que entiendan entonces, ¿cómo soluciona el problema? Si Pablo dice que Cristo no vino, que vino para anular la ley, y Jesús dice, mientras el cielo exista y la tierra exista, de la ley no caducará ni siquiera un punto, Entonces, ¿el detalle cuál es? Es que el detalle es que ambos están enfocados en diferente dirección. Pablo está diciendo que Cristo vino para anular las leyes que estaban dentro de la ley de Moisés. No toda, parte de la ley de Moisés. A ver, dígame, ¿qué ley se anuló en la muerte de Cristo? ¿Qué más? Circuncisión, ley de apedreamiento, ¿qué más? Matar animales, el ministerio sacerdotal levítico, las ofrendas que consistían en comidas y bebidas, las fiestas solemnes, todo eso está anulado. Ahí dígame, ¿todas esas leyes son más de una jota y más de una tilde? Claro. Entonces cuando Jesús dijo, yo no he venido para anular la ley, y mientras la ley exista, mientras el cielo y la tierra existan, ni una tilde, ni siquiera uno se anulará. ¿A qué ley estaba direccionado? A una ley diferente, una ley distinta, porque no me vengan a decir a mí que
no se anuló nada en Cristo, porque hay muchos que dicen, no, pero en la muerte de Cristo no se anuló nada. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿por qué no sacrifican animales? Es porque el templo no está hecho. Bueno, o sea, que si el templo estuviera hecho, sacrificarías animales. ¿Para qué sacrifican animales? ¿No leyeron el libro de Hebreos que dice que la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, es superior a los animales y no necesitamos sacrificar animales? ¿Estoy siendo claro acá? Entonces, el detalle es que Jesús está diciendo que hay una ley que no se anula mientras existe el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, y eso es únicamente enfocada a la ley que no se anuló, ni siquiera un punto, ni siquiera una tilde. ¿Estoy siendo claro? A esa ley Pablo dice, yo no conociera el pecado, sino la ley me dijera, no codiciarás. ¿A qué está enfocado? ¿Dónde está ese mandamiento de codiciar? En la ley que para él está vigente. Ahora, a ver si me hacen un poquito de silencio, les puedo entender mejor. Ahora, escuchen lo que digo yo, algo muy interesante. Algo muy interesante. Hermanos, vamos a desmentir primeramente si el que dividió la ley moral y ley ceremonial fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué les parece? ¿Saben que la Iglesia Adventista del Séptimo Día surge después del año 1844? Se organiza en los años 1863, si no me equivoco. El detalle es este. Un adventista me escribía y me decía, ¿tú sabías que Elena de White lo trajo por revelación que la ley moral y la ley ceremonial se dividía? Yo le dije, la verdad, no lo sabía, pero yo te voy a demostrar que antes de que existe Elena de White, esa enseñanza ya existía. De hecho, les voy a contar un secreto. Alguien me regaló por ahí un libro que se llama El Conflicto de los Siglos. Cuando yo empecé a leer ese libro del Conflicto de los Siglos, encontré muchas cosas escritas que yo ya había leído en mi tiempo que estaba averiguando sobre el tema del cuerno pequeño, de la persecución, de cómo hizo el papado. Muchas de esas citas la encontré yo en el libro del Conflicto de los Siglos, al cual la Iglesia Adventista le llama el Espíritu de la Profecía. Yo encontré allí y dije, a ver, vamos a ver. Esto yo ya lo leí en algún lado. Y sí, me fui a la parte de atrás del libro, ahí están los links donde te manda a ciertas fuentes que obviamente el que escribió el libro El Conflicto de los Siglos es una persona que se sentó, así como me senté yo en mi cuarto, a estudiar las fuentes históricas. Y después de estudiar las fuentes históricas, hizo una recopilación de todas las fuentes históricas y lo plasmó en un libro, así. Y saben que hay un amigo que es adventista, no lo conozco personalmente, y que ayer me escribía y me decía, oye, lo que tú, te voy a decir, me dice, me gustaría que leas El Conflicto de los Siglos. Le digo, sí, lo estoy leyendo. Y le digo, si hubiera leído ese libro, me hubiera ahorrado el tiempo de hacer tanta investigación para llegar a las mismas conclusiones, porque todo lo que yo hice y la investigación que hice ya está recopilado en ese libro. Pero me dice, no creo, me dice, porque Elena de White eso lo escribió en visión y en sueño, Dios le reveló eso. Yo le dije, perdóname, pero te voy a mostrar a ti evidencias que antes de que Elena de White nazca, la historia ya estaba ahí plasmada y contada. Lo que ella hizo no lo recibió del Señor allí, por lo menos. Lo que puede ser que ellos crean que hay otras visiones que recibió del Señor y la plasmó. Pero el Conflicto de los Siglos es una recopilación de fuentes históricas que pasaron. Inclusive en el Conflicto de los Siglos se cita a varios textos de Newton, que yo lo leí personalmente. ¿Estoy siendo claro acá? Entonces cuando yo le dije eso, le dije en un momento, hay que dejar un poquito el fanatismo, porque si bien es cierto, ella tuvo que haberse sentado a leer la historia universal, recopilar todo lo que pasó en el siglo XVI, XIV, XIII, XII y ponerlo en un libro. Entonces no me vengas a decir que eso lo recibió de sueño. Tiene que haber botado la pereza y haber estudiado para recopilar toda esa información aquí. O sea, en otras palabras, hay muchos adventistas que no saben ni siquiera que el Conflicto de los Siglos es un libro de recopilación histórica de que alguien estudió y lo recopiló para ponerlo allí. ¿Estoy siendo claro? ¿Digo que está mal el trabajo? No, está excelente.
Digo que no hay que leer ese libro, hermanos, les recomiendo a que lo lean, porque esos libros es un libro de fuente histórica bastante buenísima. Ahí van a encontrar cómo fue la Reforma, van a encontrar a Lutero, van a encontrar a Calvino, van a encontrar a Juan Hus, van a encontrar cómo vino el papado en Alemania. O sea, todo van a encontrar allí. Pero no es que ella lo recibió de sueño, eso, y de ahí para adelante se contó la historia. No, eso ya estaba plasmado en los libros históricos, que también cualquier estudioso de la Biblia puede llegar a eso. De hecho, yo estudié esas fuentes sin haber conocido el conflicto de los siglos. ¿Estoy siendo claro acá? Entonces, cuando ya ponemos el fanatismo y decimos, como me dijo él, no, es que él no dejó ahí, eso lo recibió por sueño y por revelación, y de ahí para adelante. Entonces le dije, un momento, no es así. Ella también tuvo que haberse sentado y averiguar la historia y plasmar en un libro que está muy buenazo, está muy bueno. Me hubiera ahorrado tanto tiempo de hacer esa investigación si alguien me hubiera regalado un libro de eso. Dije yo, y ahora yo les recomiendo que lo lean, como es un libro bastante bueno para que ustedes sepan todo lo que pasó en la oscuridad de la Edad Media. Tremendo libro de información histórica, tremendo. No tengan ese mal concepto pueden pensar mal de ese libro. No, tengan un buen concepto y léanlo. Les recomiendo, en serio, es un libro de recopilación histórica. El que hizo ese trabajo, tremendo trabajo. ¿Para qué? Tremendo trabajo. Ahora yo voy a decir así. Erasmo, en el año 146, en el siglo XV, 1466, Erasmo es un magnífico erudito, y él decía, la ley tiene dos cosas: ley moral y ley ceremonial. Esto dice Erasmo en el siglo XV. ¿Erasmo era un adventista? Erasmo no era adventista. Estaba a favor de la Reforma, aunque no, así como Lutero, no se animó a denunciar, ¿cómo les explico?, con tanta fuerza lo que es eso. Se permaneció oculto y por lo menos no tuvo el valor como lo tuvo Lutero. Pero Erasmo dice, hay ley moral y ley ceremonial, y él indica que es imposible que se pueda leer la Biblia y no entendamos que hay dos tipos de leyes: ley moral y ley ceremonial. Entonces, cuando alguien me dice, los adventistas fueron los que inventaron, los adventistas aparecieron en el siglo XIX. Erasmo está en el siglo XV y ya tiene esa idea. ¿Sí? Estoy haciendo un reencuentro. Pero no solo eso. Hay un personaje llamado Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, que antes de Erasmo dice lo mismo. ¿Qué dice? En el siglo XII, año 1200, hay ley ceremonial y hay ley moral. ¿Quién lo dice esto? Santo Tomás de Aquino, en el siglo XII. Miren, sigo. Jerónimo, San Agustín de Hipona, en el siglo V, 500 años después del Mesías. Este San Agustín de Hipona era un tremendo teólogo, un tremendo lector. Hay que darle el crédito que se merece. Y San Agustín de Hipona dice, se entiende muy claro que después de la muerte de Cristo se tiene que entender que hay una ley moral que es vigente y una ley ceremonial que ha quedado, ¿qué?, anulada. En el siglo IV, San Jerónimo dice que hay ley moral y que hay ley, ¿qué?, ceremonial. ¿En qué siglo? 400 años después de la muerte del Mesías. ¿Sí? Sigo. Orígenes, en el siglo II, después de la muerte de los apóstoles. Orígenes se sienta a estudiar que hay leyes que todavía están vigentes para la época y que hay leyes que han caducado en Cristo. Si toda la ley es una y no se divide en dos, entonces toda la ley queda sepultada en Cristo.
Estoy siendo claro. Los judíos que viven antes de la cruz, para ellos la ley es toda una. Y por eso es que no hay discusión. Cuando la gente lee y te dice, no, yo te voy a demostrar que la Biblia dice que la ley es una, y van al Antiguo Testamento y toda la ley, claro, indica que es una. Pero cuando vas al Nuevo, vas a encontrar en un Hebreos que te dice, esta ley caducó, esta ley ya no se hace, esta ley se acabó. Vas a encontrar a Pablo diciendo, esta ley está vigente, esta ley ya no. O sea, el hecho de pensar que hay leyes vigentes y leyes anuladas solo viene a surgir después de la muerte de Cristo dentro del propio pueblo judío del primer siglo. O sea, los primeros cristianos del primer siglo, valga la redundancia, como Pablo, él entiende que hay una ley anulada y una ley vigente. A esa ley anulada y a esa ley vigente, los teólogos del segundo siglo, como Orígenes, le llaman ley moral y ley ¿qué? Ceremonial. Entonces, que nadie les engañe a ustedes que la ley moral y la ley ceremonial es una revelación de Elena de White, o que te digan que eso es que vienen a engañarlos, a mentir. No. La cristiandad desde el segundo siglo, por no decir, o sea, desde el segundo siglo se conoce como el nombre de ley moral y ley ceremonial. En el siglo I existía lo mismo, pero no tenía el término teológico, sino se le llama la ley vigente o la ley ¿qué? Clavada. Pero no deja de ser lo mismo, que los teólogos en el siglo II le llaman ley ceremonial. Quiere decir que habían ceremonias que solo enfocaban a Cristo y se quedaron en Cristo. Y las leyes que continúan y son vigentes le dan el nombre de la ley ¿qué? Moral. Voy a tener que leer algo aquí. Disculpen que yo ando con cuadernos, hojas, lapicero, y es que la tecnología no nos llega todavía a nosotros, estamos a la antigua. Ya seguramente vamos a poner la laptop acá. Nos quiere bendecir de repente el hermano Roger con una laptop. Mira lo que dice la definición que los teólogos le dan después del siglo II a la ley moral. Dicen así: son de valor universal. ¿Qué cosa dice? De vigencia perenne. Las leyes morales, dice, son de valor universal, de vigencia perenne. Y cuando hablan de la ley ceremonial, dice que son de carácter ceremonial y que no son de vigencia permanente. O sea, cuando en tu mente digas que es una ley moral, es una ley que no caduca en Cristo. Y cuando digas que es ley ceremonial, es una ley que caduca en Cristo. Pero la ley es una. Antes de que Cristo muera, la ley es una. ¿Todo es vigente? Ahora la pregunta es, los que dicen que la ley es una y que después de la muerte de Cristo sigue siendo una, se meten en un problema. ¿Por qué? Si la ley después de la muerte de Cristo es una, ellos tienen que demostrarnos que no hay ninguna ley clavada en Cristo. ¿Estoy siendo claro? Pero ellos no dicen tanto para defender la vigencia de la ley. Ellos dicen toda la ley es una. Lo dicen con ese concepto para anular, para quitarlo. Entonces ellos dicen en Cristo se clavó toda la ley, porque toda la ley. Y esto no es la idea de la iglesia primitiva. Desde el siglo I, del siglo II, del siglo III, del siglo IV en adelante, toda la iglesia a través de la historia ha conocido que hay una ley moral y una ley ceremonial. Y de hecho la propia iglesia católica reconoce eso y enseñó lo mismo en este caso. Los propios ciertos reformadores enseñaron esto en cierto caso. Las iglesias inclusive protestantes, como la bautista, la anglicana, las verdaderas protestantes, ellos dicen que hay ley moral y ley ceremonial. Calvino decía lo mismo, hay ley ceremonial. Wesley dice hay ley moral, ley ceremonial. O sea, no tienen problema en decir eso. ¿Y quiénes son los que vienen a decir no es esto? No, ¿saben quiénes son estos? El pentecostalismo y la iglesia evangélica. O sea, los que surgieron último vienen a rechazar
20 siglos de historia. Entonces, cuando a ti te digan la ley moral, la ley ceremonial, eso es un invento de los adventistas, dile no, un momento. Los adventistas surgieron en el siglo XIX. Yo te voy a demostrar la historia que ley moral y ley ceremonial es algo aplicado desde el tiempo de Pablo. Y Pablo menciona que hay leyes que se añaden después del pecado y que caducan en Cristo. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3. Gálatas, el capítulo 3. ¿Lo leo, hermanos? Gálatas, el capítulo 3, el verso número 19. Ahí dice el propósito de la ley. ¿Saben de qué ley está hablando aquí Pablo? De las leyes rituales que solo llegaron hasta Cristo. De las leyes ceremoniales que solo llegaron hasta Cristo. ¿Estoy siendo claro? No de las leyes morales, de las leyes que solo llegaron hasta Cristo. Por eso dice, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Sí? Lo voy a leer, ¿ya? Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué sirve la ley? Dice. Fue que añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. A tu simiente, lo cual es Cristo. Dice, las leyes que aparecieron después del pecado vinieron hasta Cristo. Escúcheme bien, iglesia. Pablo está diciendo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones. Ahora dígame, ¿qué leyes fueron añadidas después de las transgresiones? Holocaustos, circuncisión, apedreamiento, fiestas solemnes. Ya les dije yo que las fiestas solemnes son leyes que aparecieron después del pecado. Si no hubiera habido pecado, nadie celebraría la Pascua, porque para que haya Pascua hay que matar cordero, y el cordero enfocaba la muerte de Cristo. Y si nadie hubiera pecado, Cristo no tenía que haber venido a morir y no tenía que matar ningún animal que representaría la muerte de Cristo, porque no había la necesidad de matar ¿a quién? A Cristo. La fiesta de primicias no existiera, porque la fiesta de primicias representa la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 20 y 23. Cristo tenía que resucitar en un día de primicias. La fiesta de primicias no se celebraría en el pueblo de Israel, nadie hubiera celebrado, nunca. El ministerio sacerdotal tampoco, porque el ministerio sacerdotal fue el encargado de ser el medio entre Dios y el hombre. Ellos sacrificaban los animales. Si el hombre no hubiera pecado, ninguno mataría animal, no tendríamos la necesidad de tener un intermediario entre Dios y el hombre, el sumo sacerdote, sino que Cristo andaría juntos con el hombre en la tierra. Amén. Si el hombre no hubiera pecado, no había una necesidad de templo. ¿Para qué templo si Cristo vivía con el hombre en el jardín del Edén y se paseaba y andaba con él? Por eso la Biblia dice que en el final del tiempo, cuando se haga la tierra nueva, dice, yo Juan miré la santa ciudad y aquí no había templo. ¿Y para qué templo? ¿Para qué la necesidad de templo? Si estaba ahí Cristo mismo. Y dice, es que no existía templo porque Él era ¿quién? El tabernáculo. El templo era un medio nada más. Entonces, cuando Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente del cual es Cristo. Pablo está diciendo que todas esas leyes añadidas que representan a Cristo son quitadas en Cristo. Y hay gente que hoy día quiere guardar esas leyes, que lo guarde si quiere. Pero no puede imponer a nadie el hecho de hacerlo. Y si la ley es una, ¿por qué
no se anuló todos los 603 mandamientos en Cristo. Si la ley es una y no se puede desligar, ¿por qué Pablo dice que hay leyes que aparecieron después del pecado y hay otras leyes que están antes del pecado? El sábado, ¿dónde está? ¿En la ley que apareció después del pecado? ¿Te aparece cuando Dios termina de crear los cielos y la tierra? El sábado fue creado para el regocijo del hombre. Es un día festivo. Es un día de que el hombre tenga deleite en ese día. Fue creado con ese propósito. ¿Sí? ¿Estoy siendo aquí claro? El sábado no es una sombra del pecado, porque hay mucha gente que dice, el sábado solo llegó hasta Cristo. No. El sábado no llegó hasta Cristo, porque el sábado no era una ley ceremonial que enfocaba a la muerte de Cristo, ya que está hecha antes de que el hombre peque. Las leyes que son puestas como sombras son puestas después del pecado. Las sombras no se guardarán en la tierra nueva. Las sombras no se guardarán en la tierra nueva porque caducaron en Cristo. ¿Ustedes creen que cuando Cristo haga cielo nuevo y tierra nueva y andaremos por ahí sembrando y plantando y construyendo nuestras casas, vamos a estar sacrificando animales? Buscándole al sacerdote para que nos ayude a celebrar las fiestas solemnes, pidiendo el cuchillo cada 8 días para la circuncisión. ¿Saben por qué no pasará nada de eso? Porque todo eso quedó en Cristo, en la muerte de Cristo. Yo les pregunto, ¿pero el sábado estará ahí o no? Claro, porque ese sábado no representaba a Cristo. La gente que dice, el sábado representa a Cristo, Cristo es mi reposo, están confundiendo totalmente cosas incoherentes. Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que están cansados y que yo les haré descansar, él no estaba, ahí no puso la palabra Shabbat, vengan a mí y dejen el Shabbat. No, la palabra descanso ahí no se refiere a que descanses físicamente. Cristo te estaba llamando ahí para un descanso espiritual. El sábado es una instauración de un día para un descanso físico. ¿Me explico? Es un descanso del trabajo físico. Te quieren vender gato por liebre en un discurso barato que ni ellos entienden y quieren hacer que la gente crea semejante barbaridad. Y pregúntenlo a sus pastores cuando vuelvan atrás o a casa y pregúntenlo. Y el otro sábado ya están fuera de la iglesia. Eso de hecho le está pasando a mucha gente que nos escribe. Algunos se animan a testificar, otros dicen, espérate, dame un tiempito que voy a testificar. Iglesias enteras nos están llamando. Hoy recibimos otra llamada. Iglesias enteras, queremos que vengas, vamos a estudiar, queremos estudiar. O sea, miren hermanos, la gente está despertando, la gente no es tonta. El periodo de Alan García ya pasó y el periodo de la oscuridad también. Ahora ya no creemos casi nada y hemos puesto mucho en duda a lo que los pastores nos enseñan todos los días en la iglesia. Yo no acabo de concebir cómo es que a veces nosotros nos dejamos engatusar tanto cuando la persona tiene raciocinio para leer y para analizar prontamente lo que Dios tenga que decirnos en cada momento. Entonces, yo esta mañana estoy tratando de mostrarles y al mismo tiempo haciendo una clara refutación a todos aquellos que dicen que la ley es una y no se puede dividir. ¿Qué pasó aquí entonces? ¿Qué pasó en Gálatas 3:19 entonces? Si Gálatas 3:19 dice que la ley ahí ya en la muerte de Cristo caducó, pero no me digan que los 10 mandamientos están allí, porque en sí todos nos cuidamos hoy de los 10 mandamientos, ¿o no? En toda iglesia hoy se predica los 10 mandamientos, pero de una manera hipócrita, porque cuando se le dice forma el 4º mandamiento, que es el sábado, parte de los 10, te dice sí. Yo hablaba con un hermano ¿de dónde es este hermano? Creo que es de Cajamarca. Me llamó por teléfono y me dice, pastor, ¿por qué andas predicando que el sábado está vigente? Porque está dentro de la ley de los 10 mandamientos, me dijo. Ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿tú crees que los 10 mandamientos están en vigencia? Me dice, claro que sí. ¿Y en los 10 mandamientos incluye el sábado o no? Y me dice, sí. Entonces, ¿hay que guardarlo o no? Me dice, no. Le digo, si estuvieras en un debate, al final la gente se reiría. Y menos mal que hablaríamos. Le digo, vamos a ser más coherentes. Le vuelvo a decir, mira, te pregunto, ¿para ti los 10 mandamientos están vigentes? Me dice, sí, claro, están los 10 mandamientos vigentes. Ahora le digo, mira, segundo punto. ¿Es el sábado parte de los 10 mandamientos? Me dice que sí de nuevo. Y le digo, ¿debemos guardar el sábado? Y de nuevo dice, no.
O sea, yo no logro entender esa parte, créeme. Por más que me esfuerzo, por más que quiero razonar, o sea, no entiendo esa parte. Y hablamos como una hora. Miren, yo muy poco hablo así con la gente que me llama. ¿Saben? En las mañanas me dedico solo a recepcionar llamadas y a la tarde ejerzo mi ministerio. Pero mientras hago ciertas cosas también, no es que estoy ahí como secretario, no hago cosas también. Me gano la vida también. Pero el detalle es que por lo menos antes del mediodía, y ahí trato de no alargarme el discurso. Y ese día no sé que estaba un poco, creo que estresado, no sé, pero le di una reverenda paliza bíblica, hermano, 1 hora de paliza. Levantaba un argumento y le mandaba al piso. Le dije, hermano, de aquí no me vuelvas a llamar, le digo, porque no acostumbro a hacer con la gente lo que hizo contigo. Yo sé tener misericordia y sé enseñar, pero lastimosamente ya se me fue la paciencia. Pero te di una paliza bíblica. Él es dirigente de una iglesia. A él le contaron de nuestros videos y alguien le envió un video y dijo, tráemelo que me lo voy a refutar a este pastor. ¿Cómo un pastor muchacho va a estar refutándonos así? Entonces él me llamó, me contó, me llamó hace poco recién y yo no registro el número. Le digo, ¿quién es? Me dice, soy el hermano, ¿te acuerdas? Yo lo reconocí la voz. Y le digo, hermano, ahorita yo no voy a hablar con vos. Y me dijo, no, mira, lo que quiero decirte es que yo voy a viajar a Lima y sí me gustaría estudiar el tema contigo. Y casi le digo, te hizo bien la reverenda paliza que tienes. Sí, ahora me llama en buena onda, me pregunta ya, o sea, seguramente va a venir y lo va a presentar. Él quiere capacitarse, en serio. Estos días vienen 2 pastores también del Cusco y vamos a tener un estudio muy bonito. Va a ser muy interesante. Son gente que mueve mucha gente que tiene congregaciones por cientos, o no decir por miles. Por eso les digo, en el mundo la gente está despertando. Pero si ustedes no aprenden a cómo poder defender sus creencias, los van a tomar de tontitos. ¿Saben lo que yo no puedo aguantar? Y me da rabia esto. ¿Saben lo que no puedo aguantar yo? Es que los que no tienen razón empiecen a acusarnos a nosotros de equivocados. Es que los que están más perdidos doctrinalmente, hablando de este tema, empiecen a decirnos que nosotros somos los que hemos caído de la gracia. Yo no puedo entender cómo es posible de que la gente diga que los 10 mandamientos todos están vigentes, pero hasta que llegues al 4. Y cuando llegas al 4 dices que ese 4 es ley de Moisés, cuando el mismo Dios lo escribió. Lo que no logro comprender es cómo es que se enseña en la iglesia. Vamos a hablar hoy de los 10 mandamientos y terminen hablando de 9. Y al final, cuando se pregunta sobre 1, te dicen, ¿quién te está lavando la cabeza? Seguramente ya por ahí, y guerra por allá, y ya estás con espíritu contrario. O sea, mi hermano, a esta pobreza espiritual en entendimiento ha caído la iglesia hoy en día. Y lo que no puedo aguantar también es cómo es que tú, sabiendo esto, no lo comunicas, no lo dices. Si todas las iglesias que creyéramos en el sábado como día del Señor nos uniéramos a hacer un impacto mundial, lo que lograríamos, hermano. Porque no somos pocos, somos millones, no somos pocos. Pero ¿saben qué? Nos hemos dejado atontar y estamos ahí con cara de pavos, no queremos hablar, porque supuestamente todos mis vecinos son pentecostales. ¿Y qué me importa eso? ¿Qué nos interesa eso? Al final la verdad es la que resplandece. Hoy día en la mañana me llevaban 2 hermanos, no voy a decir el nombre porque al decirlos ya quizás lo identifican, son del Guánuco, me llaman y me dicen, pastor, queremos hacerte una pregunta. ¿Tú crees que debemos empezar ya a predicar del sábado? Porque nosotros creemos en el sábado. Me dice, creemos que el sábado es el día del Señor y ya somos 2 líderes acá. ¿Tú crees que ya podemos empezar a predicar acá a la iglesia el sábado? Y le dije, no, espera que Cristo venga y recién predicas. Hermano mío, le dije, que esa pregunta es obvia. ¿Qué estás esperando, hermano? No, es que estamos esperando, es que de repente la iglesia vamos a causar división, me dice. Y le digo, y el día que
cuando quieras hablar no vas a causar eso. Mi hermano, este tema va a dividir siempre. Los entendidos van a aceptar y los no entendidos no lo van a aceptar. No esperes que, no, es que hay que tener estrategias, sí, por acá, por ahí. Habla tú, el que toques el Espíritu Santo, deja de lado la estrategia. Dios, una vez que habla, hermano, ¿sabes qué dice la Biblia? Que Él tiene sus ovejas y los que oyen su voz son de Él y los que no son hijos del diablo. Simple, punto. ¿Qué estamos esperando a ver? ¿Que venga la marca de la bestia? No, hermano. Sinceramente. Entonces me dice, sí, está bien, hermano. Y hablamos, le digo, mira, te estoy saliendo de la iglesia, yo no tengo mucho tiempo, llámame mañana y te doy otra paliza y hablamos con más claridad de eso, este punto. Pero, hermano, tenemos que despertar, sinceramente. ¿Cómo es posible gente que nos ha aventajado en estos temas, que saben de mucho antes, me llamen a mí, a un pastor evangélico, a decirme si es que ellos van a hacer la labor que ellos se les encargó mucho antes que nosotros? No es posible. Estaban insultando mi inteligencia. De verdad. Pero necesitamos hoy nosotros tener más empeño en esto. ¿Quieres darle gloria a Dios? Que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana. Hemos tenido algo corto, pero bueno. Ahora sí viene lo más bueno, ¿verdad? Manda María, venga por acá. Ahí si no dicen amén, ¿no?